Una vez concluido el diseño horizontal y el diseño vertical, se procederá a realizar lo que se conoce como la sección típica de la vía. ¿Sí? En esta sección básicamente aprenderemos a realizar un ensamblaje con una serie de condiciones y parámetros especiales de pavimento y de cunetas o hombros que nos permitan la trazabilidad transversal de la vía. Para ello, en el menú de diseño, en el submenú Assembly, vamos a crear un Assembly y vamos a nombrarlo con alguna característica. Recuerda que siempre es importante nombrar cada uno de los elementos, dado que puede existir cualquier cantidad de assemblies o de secciones típicas en un diseño, y lo importante es definirlos para no llegar a confundirnos. En este caso lo nombraremos como sección típica. Y finalmente, OK. El software nos pide que especifiquemos en dónde deseamos poner dicho assembly. Para eso entonces lo pondremos en esta parte. Este es el assembly. Básicamente al picarlo, fijémonos que se comporta como un elemento civil 3D en el ribbon, y en la parte superior derecha se podrá observar el nombre que le hemos dado al assembly. Posteriormente debemos generar las paletas de opciones que se despliegan de esta manera, y si no las encontramos en el menú Home, en la opción de Tool Palettes. ¿Sí? En estas paletas encontramos una serie de condiciones especiales para satisfacer las necesidades de nuestro diseño. En este caso vamos a crear primero lo correspondiente a los carriles. Estas son las condiciones de carriles que nos presenta el software. Sin embargo, hago la aclaración que dos de ellos hacen o tienen en cuenta el peralte que previamente se ha calculado. Por eso la mayoría de veces se trabajan es con estas dos opciones de carpeta, sea el Lane Super Elevation AOR o el Lane Outside Super Multilayer. Entonces picamos sobre la estructura y fijémonos que nos pide condiciones de diseño. Es importante o es más fácil diseñar uno de los dos costados primero y luego sacar un espejo, que ir diseñando los dos. Sin embargo, cualquiera de las opciones es válida. Para el ejemplo vamos a iniciar diseñando la calzada derecha, que tiene un ancho de carril de 3 metros, un bombeo normal del 2%, va a adoptar el peralte del costado derecho porque es el carril derecho, y tiene una serie de espesores de carpeta. ¿Sí? Vamos a asumir una estructura de pavimento con 10 de rodadura, con una base de 20 centímetros puede ser, y una subbase de 30 centímetros. Importante, los espacios que no se requieran eh, poner cero, dado que para movimientos de tierras o algún tipo de cálculo pues nos puede afectar ese comportamiento. Entonces es importante definir los ítems con cero, los que no se requieran. Sin embargo, yo podría insertar acá una serie de mejoras a la subrasante, una carpeta de rodadura, en fin, dependiendo la condición que se requiera en el pavimento. Y picamos simplemente el costado derecho de nuestro assembly. ¿Sí? De este modo, fijémonos que ya tenemos una de las calzadas. Si quisiéramos, simplemente cambiamos de lado, mantenemos la misma opción y lo único que cambiaríamos es el peralte al lado izquierdo y seleccionamos en la parte izquierda. De esa manera vamos a ir construyendo de lado y lado. Sin embargo, es más fácil, como les dije inicialmente, construir primero un sector y luego el otro. Una vez hayamos creado la condición del carril, vamos a crear algunos parámetros básicos condicionales. ¿Qué quiere decir esto?
que dependiendo la condición, si fuera de corte o de relleno, yo le debo decir al software que me incluya algún tipo de estructura. Entonces vamos a poner un condicional de corte o de relleno. Entonces fijémonos que vamos a trabajar el lado derecho, ¿sí? La altura, este parámetro digamos que no afecta al diseño, ya vamos a ver qué implica, y vamos a decir que es de corte y va a ser de una pendiente 1. Entonces el corte va a arrancar en esta parte, ¿cierto? Como lo podemos observar, pero antes de continuar al relleno, fijémonos que ese parámetro de 3,60 que teníamos simplemente es visual. Si quiere editar en algún momento algún parámetro, simplemente selecciona el subassembly y edita el subassembly con las propiedades. Entonces fijémonos que esto corresponde al 3,6, no es el ancho del carril. Fijémonos el cambio que tiene si yo le pongo 10 metros, ¿sí? Es netamente visual, no me va a afectar ningún tema de diseño. Entonces por eso es importante ponerle ese parámetro de 10 metros, y en la opción de relleno hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que le he dicho al software hasta ahí? Básicamente que a partir de esta estructura, si hay un corte, me genere algún tipo de estructura, y si hay un relleno, me genere otro tipo de estructura. ¿Listo? Posteriormente vamos a generar para estos condicionales las características específicas. Entonces para corte vamos a generar un tipo, puede ser de cuneta. No, personalmente empleo el Urban Curve Glutter, donde básicamente yo le indico al software que si en esa sección encontró un corte, me ponga una cuneta, ¿sí? De lo contrario, si es relleno, ponga otro tipo de estructura. ¿Listo? Este tipo de cuneta, básicamente, todos estos parámetros los podemos encontrar en la ayuda de AutoCAD Civil. Sin embargo, pues vamos a verlo con más detalle, y son parámetros muy sencillos donde nos indican, por ejemplo, qué tipo de pendiente va a usar, si es definido por el pavimento, la pendiente transversal que tiene, que es el mismo bombeo, la altura de la subbase, que equivale a esta altura de carpeta. Dijimos que eran 10, 20 y 30, quiere decir que acá debería ser 60. La extensión de la subbase, ya más adelante vamos a ver qué es, y que adopte la pendiente de el carril externo al que se le esté agregando, y una serie de elementos A, B, C, D los voy a dejar por defecto, para que ya más adelante vamos a ver a qué corresponde cada uno de esos parámetros. Finalmente picamos, como es el lado derecho, picamos en la condicional de corte en este sector. Entonces, una vez usted edite eso, usted puede ir cambiando las condiciones de ese subassembly, como seleccionándolo y en las propiedades del subassembly. Entonces fijémonos que acá encontramos las condiciones y algunos códigos. Si yo deseo tener ayuda de este parámetro, pues simplemente me voy a la opción de ayuda de AutoCAD Civil, y ahí me dirá la condición del tipo de subassembly que yo requiera. Entonces básicamente mediante la ayuda yo puedo determinar dichos valores. Pero fijémonos una cosa importante, y es, por ejemplo, el parámetro que veíamos de la estructura que sobresale los 30 centímetros. Acá podemos ver simplemente la condicional de corte o relleno y las características de nuestra cuneta. Entonces fíjese que este parámetro que hace alusión a la extensión de la subbase, si yo le pongo 0, fijémonos que se recorta este sector, ¿sí? Y así con cada uno de los elementos. Cada uno de estos elementos tiene un valor especial de acuerdo a una figura típica
que nos la representa en civil. Una vez le hemos dado ayuda, fijémonos que nos genera el reporte del bordillo urbano general, que es el que estamos empleando. Ahí nos menciona el tipo de parámetro al que hace alusión cada uno de sus elementos: A, B, C, D, E, F, etc. Entonces, dependiendo los valores, fijémonos que él me va diagramando dependiendo los valores que yo digite en este sector. Para efectos los vamos a dejar por defecto y simplemente damos a aceptar. ¿Listo? Importante eso. Entonces, si deseo la sección o la parte de relleno, simplemente nos vamos a los hombros y generamos este tipo de hombro, el Extend Shoulder Extend Alt. Con este tipo de hombro básicamente voy a generar algunas condiciones, lo mismo, digamos la longitud del hombro, si va a usar algún tipo de peralte o no, ¿sí? La pendiente transversal, la pendiente o el talud de relleno que tenga ese hombro, por ejemplo voy a asumir que sea de 1 a 1, el ancho, ¿sí? Y vamos a generar con la misma estructura del pavimento. En este caso teníamos 0.1, 0.2 y 0.3. Por ejemplo, vamos a dejarlo ahí y ya vamos ajustando algunos parámetros importantes. Entonces fijémonos que si picamos ya en esta parte de inserción, se me va a crear el hombro respectivo y ya puedo entrar a editar algunas propiedades que posiblemente no haya cambiado. Por ejemplo, fijémonos si dejo un ancho, cierto, esta base de algún valor específico que a mí me lo van a definir, ¿sí? O si definitivamente no tiene algún valor, o acá qué valor puede tener, y así sucesivamente podemos ir modificando cada uno de nuestros valores. Listo. Entonces digamos importante tener claro eso y previamente definirlos con la misma altura de las carpetas asfálticas. Listo. Eso en cuanto a la condición de corte y de relleno. Y finalmente lo que nos genera, lo que nos queda por generar es la condición básica de corte con el terreno, ¿sí? O lo que conocemos comúnmente como los chaflanes. Para ello nos dirigimos a la pestaña Basic y en esta opción de el Side Slope Good Ditch encontramos lo que es los chaflanes. Entonces aquí vamos a determinar cuál es la pendiente de corte, cuánto es la pendiente de relleno, ¿sí? Y si quiero que sea a partir de esta esquina, entonces debería estos anchos ser 0, ¿sí? Para que no haya ninguna transición y ahí sí me genere el corte, sino el corte se genere directamente en esa zona. Es importante en este digamos segmento tener claro esta condición. Voy a dejar los valores por defecto y simplemente le digo que tanto en corte como en relleno me genere esa condición. Listo. Con eso hemos terminado la parte derecha de nuestro assembly, ¿sí? Importante. Simplemente nos queda generar la parte izquierda, que basta con seleccionar todo el assembly y fijémonos que en la parte superior izquierda en el menú de subassemblies me aparece la opción de el espejo, ¿sí? Entonces simplemente pico en el espejo y pico al lado opuesto, ¿sí? Él me generará exactamente las mismas condiciones. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Que lo único que debo cambiar es el peralte al carril izquierdo. ¿Listo? Para que no me adopte el mismo peralte y se me represente de mala forma en las secciones transversales. Yo acostumbro a nombrar los carriles porque es importante, carril izquierdo, por ejemplo, y de la misma manera el carril derecho.
más adelante o con el tiempo se darán cuenta que es importante siempre nombrar los carriles y algunos ejes y demás elementos dentro de la vía. Listo. Básicamente esta es la construcción de la sección transversal típica que trabajaremos en esto. Cada uno puede crear una sección típica de acuerdo a los requerimientos. Pueden escoger una mediana y generar a partir de esa mediana 2, 3, 4 carriles, lo que requiera, ¿sí? Sin embargo, esto es un ejemplo muy básico para que aprendamos la creación de estos elementos.